¿Cómo están, chicos? Una vez más con el profe Cris. El día de hoy vamos a revisar el tema de lógica matemática. Entonces, la lógica matemática es el estudio de la validez de un razonamiento, ¿sí? Sobre el cual podemos predecir o determinar si es verdadero o falso. Tenemos que tener en cuenta qué es un enunciado y qué es una proposición. Un enunciado es una frase u oración que expresa algo, mientras que la proposición es un enunciado, ¿sí? Pero sobre el cual se puede determinar si es verdadero o falso. Entonces, hay que saber diferenciar cuál es simplemente un enunciado y cuál es una proposición. Ahora, vamos a encontrar proposiciones simples y también proposiciones compuestas. ¿Qué es una proposición simple? Es también llamada proposición atómica y es la cual no posee conectivos. Conectivos lógicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces va a ser una frase o oración, pero sobre el cual se pueda determinar si es verdadero o falso. Una proposición compuesta, también proposición molecular llamada, posee conectivos lógicos. Además, también, ¿qué se puede decir que son proposiciones compuestas? Es la reunión de dos o más proposiciones simples. Entonces va a ser un conjunto, ¿ya? Ahora, los ejemplos. Voy a dar unos ejemplos sencillos sobre el cual puedo determinar si es solo un enunciado o si es una proposición simple nada más. Muy bien, entonces veamos. 4 es un número par. Sí, esto es verdadero, ¿no es cierto? Es una proposición verdadera. Ahora, haga el T. No es proposición, ni tampoco, ¿no?, es verdadera o falsa. No puedo determinar el valor de verdad de este enunciado. No es proposición por lo mencionado, por lo que no se puede determinar si es verdadero o falso. Ahora, ¿qué si es? ¿Es una frase u oración que expresa algo? Sí, por lo tanto esto no es proposición, pero sí es un enunciado. ¿Ya? Esto tener en cuenta que es la parte básica para poder entender lo que es lógica matemática. Vamos a seguir avanzando. Continuamos. Tenemos que tener en cuenta la jerarquía, la notación y sus operadores lógicos, ¿sí? Por lo tanto, la jerarquía corresponde a cómo se van a agrupar cuando yo tenga proposiciones compuestas, ¿no? Cuando tenga que unir varias proposiciones. Entonces, en primer lugar, la jerarquía, mayor jerarquía tiene cuando son signos de agrupación, tales como el paréntesis, corchetes o las llaves. Segundo, los operadores lógicos tienen jerarquía. Primero la negación, luego la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. ¿Sí? Ahora, entre ellos, la conjunción y la disyunción tiene mayor jerarquía que el condicional y que el bicondicional. La conjunción tiene mayor jerarquía que la disyunción. Muy bien, con esto, ¿cómo voy a denotar una proposición? Una proposición se denota con letras minúsculas y usualmente se suele considerar a las letras desde P, Q en adelante. Usualmente, eso no quiere decir que no puedan utilizar las primeras letras del abecedario, solo son nomenclaturas que lo suelen utilizar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es no olvidarse
denotar la proposición. Por ejemplo, la proposición que colocamos de ejemplo, que 3 es un número impar. Entonces, colocamos la letra P, 2 puntos, y colocamos la proposición. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta oración es equivalente a la proposición P. Y esta es una proposición, ¿sí? Es una oración que tiene sentido y de la cual puedo determinar si es verdadero o falso. Por lo tanto, es una proposición verdadera. Muy bien. Con esto pasamos a los operadores lógicos, de los cuales tenemos la negación, ¿sí? La conjunción, conjunción negativa, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional y el bicondicional. Cabe recalcar que hay muchos más conectores lógicos. Estos son los principales y los que más se suele manejar. Entre ellos tenemos que denotar su símbolo y también la letra que denota a cada símbolo. Por lo tanto, la negación, ¿qué símbolos se suele colocar? Este de aquí o también este. Estos dos símbolos corresponden a la negación. A la conjunción se suele denotar este símbolo para la conjunción. Para la conjunción negativa se suele denotar la flecha hacia abajo. Para la disyunción inclusiva se denota este símbolo. Para la disyunción exclusiva, este mismo símbolo pero con una línea. Para el condicional, una flecha. Para el bicondicional, la doble flecha. ¿Sí? Estos son los símbolos generales. Ahora, las letras que les rige a cada operador lógico. Tenemos el no, la negación, la letra no, la conjunción, la letra I, la conjunción negativa, ni P ni Q, la disyunción inclusiva, que es O, pero cabe recalcar que esta O es de inclusión, es decir, que es para considerar los dos, para considerar las dos proposiciones, si es que son dos o más proposiciones, ¿no? Se consideran las proposiciones y se agrupan entre ellas. La disyunción exclusiva, ¿qué me indica? También es representada por la letra O, pueden utilizar la tilde, pero lo que la diferencia es que le va a excluir, solo va a considerar a una de las proposiciones. Considerar una de las proposiciones como verdadera, ¿no? O falsa. Muy bien. El condicional, si dejan el espacio, aquí colocan la proposición, entonces, ¿sí? Entonces, esto es lo que denota el condicional. Si, aquí colocada la proposición y la palabra entonces. El bicondicional, sí y solo sí. ¿Sí? Con esto hemos terminado la consideración de los operadores lógicos con su símbolo y la letra. Seguimos. Las tablas básicas sobre el valor de verdad de las proposiciones. Tenemos la conjunción, negación, conjunción negativa, disyunción exclusiva, inclusiva, condicional y el bicondicional. Cabe recalcar que este también suele ser el orden de jerarquía, ¿no?
sobre el cual vamos a ir resolviendo cuando tengamos que aplicar tablas de verdad en proposiciones compuestas. Muy bien. Antes de iniciar con los valores de verdad, es muy importante determinar por qué se da el número de valores de verdad. ¿Sí? Porque la usual pregunta es ¿por qué pone 4? ¿Por qué pone 2? ¿Por qué pone 6? ¿Qué se suele utilizar? Una fórmula muy pequeña. 2 elevado a la n, donde n, ¿sí? N es el número de proposiciones. Eso tener muy en cuenta. Por ejemplo, vamos con el primero. ¿Cuánto es el número de valores de verdad de P? Aquí solo vamos a colocar de una proposición. Por lo tanto sería 2 a la 1. Esto sería 2. Ahora, de este 2 tengo que coger la mitad verdaderos y la mitad falsos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la negación, ¿cómo se la hace? Como me indica, la mitad sería un verdadero y un falso. La proposición verdadero y falso. Ahora, como es la negación, ¿sí? La negación de P, ¿cuál es el cambio de proposición? De lo que estaba verdadero, cambia a falsedad. De lo que está falso, cambia a verdad. Entonces, este es el operador lógico que hace que cambie, ¿no? ¿Qué puedo determinar también? Veamos, aquí tenemos dos proposiciones. Sería 2 al cuadrado. Sería 4. ¿Qué quiere decir? Que 2 deben de ser verdad y 2 falsedad. La mitad de ese 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, verdad, verdad, falsedad, falsedad. Para la primera proposición nada más. Y para la segunda proposición tiene que ser la mitad de ella. Por lo tanto, aquí eran 2, 2, ¿no es cierto? La mitad sería 1, 1. Tanto verdadero, falso, verdadero y falso. Acá, nuevamente tenemos solo dos proposiciones. Nuevamente 2 al cuadrado. Eso sería 4, 2 verdad, 2 falsedad. La mitad de los 4, ¿sí? Tenemos cuando son dos proposiciones. Ahora, si fueran tres proposiciones, P, Q y R, por ejemplo, que yo esté analizando y quiera hacer y saber cuántos valores de verdad tengo que colocar, son 2 al cubo. Esto es 8. Por lo tanto, para P, Q y R tengo que colocar la mitad y la mitad. La mitad de 8, 4 verdad, 4 falsedad. Sería verdad, 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 falsedad, falsedad, falsedad y falsedad. Son 8, miren. Ahora, la mitad de la primera proposición tengo que colocar en Q. La mitad de 4 es 2. Entonces serían 2 verdad, 2 falsedad, 2 verdad y 2 falsedad. Eso se va llenando, miren. Ahora, la mitad de Q. Aquí tengo dos valores de verdad. La mitad de ellos sería 1. Una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad, falsedad, verdad y falsedad. Así se van colocando los valores de verdad dependiendo del número de proposiciones. Por lo tanto, volvamos. Cuando tenga solo una proposición P, 2 a la 1 es 2, uno tiene que ser verdadero y el otro falso. Cuando tenga dos proposiciones, 2 al cuadrado es 4, la mitad verdadero, la mitad falso, 2 verdad, 2 falsedad. Y la siguiente proposición tiene que ser la mitad de esta. Si aquí son dos verdades, acá solo una y van intercalándose verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí lo mismo sucede, ¿no? Y acá, si fueran tres proposiciones, la mitad verdadera, la mitad falsedad, en la primera proposición P, y la mitad de ella en la siguiente. La mitad en Q, 2 verdad, 2 falsedad, 2 verdad, 2 falsedad. Ahora, la mitad de Q para colocar en R, la mitad de 2, 1, uno verdadero, otro falso, verdadero, falso, verdadero, falso. De esta forma tienen que ir colocando los valores de verdad para ir integrando en las tablas que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Con esto vamos a lo
importante que nos mencionaba, no podemos avanzar sin saber cómo es que se colocan esos valores de verdad, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que en primera instancia que la negación cambia el valor de verdad. Entonces, no olvidarse. Negación cambia el valor de verdad. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Lo que voy escribiendo tienen que aprenderse y memorizarse. Entonces, cambia el valor de verdad. Si uno era verdadero, el otro falso. Miren, aquí tenemos P y Q, ¿ya? Pero aquí solo me indica que son dos proposiciones. Aquí está la operación lógica, ¿sí? Entonces vamos a dividir, ¿sí? Esta es la proposición lógica que yo tengo que realizar. Muy bien, la conjunción para resolver la ecuación y no adentrarnos en frases que sean un poco difíciles de aprenderse, vamos a memorizarnos una pequeña frase. Es verdadera si las dos, son verdaderas. Entonces, vamos observando las dos columnas de P y Q acá. Esta es la operación, ¿sí? Aquí debo de colocar la respuesta. Entonces, aquí, justo en la primera fila, tengo los dos valores de verdad. Miren, si es verdadera, las dos. Es verdadera, si las dos son verdaderas, es verdad, me dice. Por lo tanto, aquí. Los demás. Los demás se coloca lo opuesto. Esto es lo principal que hay que memorizarse. Es verdadera la conjunción si las dos son verdaderas. Las demás, por ende, van a ser falso. Y esta sería mi operación que siempre tengo que recordar cuando yo esté utilizando la conjunción. Ahora, vamos con la conjunción negativa. Aquí también es verdadera si las dos proposiciones son falsas. Miren, sencillo de aprenderse esto, ¿no es cierto? Entonces, es verdadera si las dos proposiciones son falsas. ¿Dónde está esto? Aquí dice verdad, verdad, no corresponde a lo que he colocado aquí. Verdad, falsedad tampoco, verdad, falsedad, verdad tampoco, falsedad, falsedad. Es así, ¿no? Es verdadera cuando las dos proposiciones sean falsas. Aquí. Y las demás, por ende, ¿qué voy a llenar? No me interesan las demás porque solo me dice que va a ser verdadera cuando las dos sean falsas. Y aquí será falsedad. Y ya tengo mi operación, que es la que yo tengo que recordar siempre para cuando yo tenga que colocar tablas de verdad. ¿Ya? Vamos con la disyunción inclusiva. Antes de comenzar, recordemos las palabras. Es muy importante recordar que esto significa no P, ¿sí? No P o negación de P. Esto es P y Q. Esto es o significa ni P ni Q. Acá, ¿qué significará entonces con la disyunción inclusiva? Era O, ¿no es cierto? Entonces sería P o Q, pero es inclusiva, es decir, incluía ambas. Entonces, aquí con lo anteriormente mencionado que debemos de ir integrando, ¿cuántos valores de verdad serían? Si son dos, habíamos dicho 2 al cuadrado, 4, 2 verdaderas y 2 falsas para la primera proposición. Para la siguiente, la mitad de los dos, aquí verdad, falsedad. Y acá la operación. La frase pequeñita que vamos a aprendernos siempre. Si las dos proposiciones son falsas, será falsa.
¿Ya? Veamos dónde está eso. Aquí dice verdad, verdad, no corresponde, no son las dos proposiciones falsas. Aquí verdad, falsedad, tampoco. Aquí son falsedad y falsedad. Pero ¿qué me indica en la disyunción inclusiva? Si las dos son falsas, será falso. Por lo tanto, la última será falso y las demás, por ende, lo contrario, ¿no es cierto? Verdaderas. ¿Qué tengo que recordar? Esto es lo importante, ¿no? Todo esto es lo importante. Esta es la operación. Esto solo me indicaban cuántas proposiciones tengo y cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Pero esta es la operación lógica que yo tengo que recordar. Vamos, con la disyunción exclusiva. Aquí, si las dos tienen el mismo valor de verdad, será falso. Solo F voy a colocar ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Aquí sería verdadero, verdadero, falso y falso. Aquí la mitad, verdadero, falso, verdadero y falso. Muy bien. La operación que me indica, si tienen el mismo valor de verdad, va a ser siempre falso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se lee? P o Q, pero exclusiva. ¿Ya? Entonces sería aquí falso, aquí verdad, y esto falso. ¿Por qué? Porque son los mismos valores de verdad. El condicional, vamos con el condicional. Otra frase muy fácil de aprenderse es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. Entonces, aquí la condición del resultado le he colocado al principio, ¿sí? Pero es fácil de leer e interpretar, ¿no es cierto? Va a ser falsa el resultado cuando, ¿sí? Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Vamos a diseñar nuevamente nuestra tabla. Verdadera, verdadera, falsa y falsa. ¿Ya? En la Q, ¿qué me iría? Verdadero, falso. Y P, entonces Q, verdadero. Miren lo que dice. Es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Aquí tengo primera verdadero y la segunda falso. Por lo tanto, aquí sería falso y las demás verdaderas. No me interesa, ¿no? Porque ya sé que esta es la condición que debe de cumplir y las demás es lo opuesto. Si la primera es verdadera y la segunda es falso, va a ser falsa y las demás verdaderas. El bicondicional es lo opuesto a la disyunción exclusiva. ¿Qué sería? Si tienen aquí me ha faltado, si las dos, ¿no? Aquí, si tienen las dos proposiciones el mismo valor de verdad, será verdadera. ¿Ya? Sencillo de aprenderse, ¿no es cierto? Vamos a diseñar verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, muy bien. Con esto, veamos. ¿Cuáles tienen el mismo valor de verdad? Aquí, verdadero, verdadero, será verdadero. Acá, falso, falso, será verdadero. Y las demás deben de ser lo contrario. Muy bien. De esta forma hemos diseñado las operaciones lógicas mediante sus tablas de verdad. ¿Qué tienen que recordar? Nuevamente repito, lo que he escrito aquí. Todas estas partes escritas tienen que memorizar para poder recordar cuando estén aplicando en operaciones ya compuestas, ¿no? Veamos, repasemos. Negación cambia el valor de verdad, de verdadero a falso, de falso a verdadero. Es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. Solo aquí, verdadera y verdadera, verdadera. Las demás, lo contrario. Aquí es verdadera si las dos proposiciones son falsas.
Tenemos aquí falsedad, por lo tanto aquí verdadera y las demás lo contrario, falso. Disyunción inclusiva, si las dos proposiciones son falsas será falso. Tenemos aquí falso, falso, falso. Y lo demás lo contrario, verdadero. Disyunción exclusiva, si las dos proposiciones, voy a poner P para que no se olviden, las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, será falso. Aquí verdadero, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Y las demás lo contrario, verdadero, verdadero. Condicional es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Verdadero, falso, falso. Las demás lo contrario. Y por último, si tienen las dos proposiciones del mismo valor de verdad, será verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y los demás lo contrario. Eso tienen que memorizarse, ¿sí? No hay otra forma. Tienen que memorizarse para poder utilizar cuando tengamos operaciones compuestas. Continuamos con los ejercicios. Continuamos con los ejercicios. Muy bien. Tenemos el primer ejercicio entre paréntesis P, entonces Q y P. Segundo ejercicio, P y Q, entonces P o negación de Q. Así se lee. Muy bien, vamos a resolver el primer ejercicio. Tenemos que colocar en el orden alfabético las proposiciones. En este caso, ¿cuántas proposiciones hay? Suele haber errores. Algunos me suelen decir, hay 3. No, solo hay 2, porque son P y Q y esta se repite, P. Por lo tanto, solo hay 2. P y Q. Recordamos, si hay solo 2 proposiciones, 2 a la n, ¿cuántas verdades y cuántas falsedades va a existir? 2 al cuadrado, 4. La mitad de ellas verdadera y la mitad falso. Tengo verdad, verdad, falsedad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Muy bien. Luego de diseñar esto, ahora sí voy a analizar mi operación compuesta o molecular, que se la llama también. Vamos a colocar P, entonces Q y P. Si desean, pueden volver a colocar debajo de cada proposición lo que hemos colocado aquí. ¿Sí? Esto se suele volver a copiar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Veamos, volvamos a copiar. Me quedaría verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí es verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora, lo importante de esto es recordar cuál es la jerarquía. Yo ya había hablado de esta jerarquía. Había mencionado una jerarquía en sus operadores lógicos, pero el primer punto hablaba de los signos de agrupación. Por lo tanto, ¿cuál es el primero que tengo que resolver? El paréntesis. Y luego, la conjunción. Muy bien. Entonces, yo suelo colocar en la parte inferior con números, mientras recién están aprendiendo, para recordar cuáles son las operaciones y el orden, ¿no? Por lo tanto, tengo que resolver el paréntesis primero. Esta será mi primera solución. ¿Ya? Y luego de que haya esto, tengo que hacer con este operador. Aquí sería la respuesta 2, segunda solución. ¿Ya? Y en el orden de soluciones, la que queda al último sería la respuesta total. Respuesta total. En esta columna tiene que ir la respuesta, no se olvidarán. Muy bien, entonces vamos. P entonces Q, ¿qué me indicaba? Recuerden, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falsa. Y las demás lo contrario, verdadero, verdadero. Ya tenemos la primera solución, ahora la segunda. Con esto, ¿no? Pero ¿cuál va a ser? Esa suele ser la otra dificultad de los estudiantes. ¿Con qué valores de verdad voy a aplicar? Observe, hice P entonces Q y obtuve esta respuesta. Esta respuesta tengo que utilizarla para aplicar este operador. Pero este operador, ¿con quién está asignado? Operar con P.
¿sí? Porque esta sería ya una proposición compuesta resuelta, por lo tanto concluye con una proposición y acá está otra proposición, por lo tanto se tiene que hacer esto con esto de aquí y hallar la segunda solución. Entonces, esta columna con esta va a ser de la cual tengo que aplicar la conjunción. ¿Qué me decía la conjunción? Que va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas. Y las demás, sencillo, falsedad. Por lo tanto, ya tengo mi respuesta. Voy a señalar mi respuesta. Esta ha sido mi respuesta. ¿Ya? Pasamos con el segundo ejercicio. Y Q, entonces P o negación de Q. Y ya había mencionado, ¿no es cierto? ¿Cuántas proposiciones son? Solo dos, P y Q. Nuevamente tengo que hacer valores de verdad. Son dos proposiciones, ya habíamos hablado de esto. Van a ser dos verdad, dos falsedad, ¿no? Acá va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora sí, coloco la operación compuesta. Pueden volver a pasar ya los resultados de P y Q. Esto es importante y usualmente cuando recién está aprendiendo se suele colocar aparte. Posteriormente lo pueden hacer de forma incluida ya en la proposición compuesta, ¿no? Veamos, pasamos los valores de verdad entonces. Negación de Q. Falso, cambio, ¿no? La negación. Esto voy a explicarlo un momentito. Tengo P y Q, lo mismo, P nuevamente, y acá me dice Q. Si quieren pueden volver a colocar Q, como habíamos mencionado. Q sería verdadero, verdadero y falso. Muy bien, ahora sí. Voy a resolver cuál es el orden, la jerarquía de solución. Tengo paréntesis y acá paréntesis, y aquí está un conector lógico. Por lo tanto, esto es una parte y esto es una parte. Separadas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Resolver el primer paréntesis. ¿Ya? Primera parte. Segunda parte, resolver el siguiente paréntesis. ¿Ya? Y cada vez que resuelvo el paréntesis, se crea otra proposición. Se crea otra proposición. Por ejemplo, qué sé yo, proposición R, digamos. Esta va a ser otra proposición y esta otra, el conector lógico va a ser la solución. Aquí entonces, ¿sí? Eso tener en cuenta siempre que estamos trabajando con operaciones compuestas. Muy bien. Entonces, aquí iría mi primera, ¿sí? Mi primera solución, mi segunda solución y acá mi tercera solución. Ahora, ¿quién con quién voy a hacer? Para hallar mi primera solución, este con este de aquí. Ya, esto es la conjunción que me decía que es P y Q, ¿no es cierto? Es verdadera cuando los dos son verdaderas. Las demás serían falsas. Acá, este con este de aquí. Muy bien. Aquí tengo una dificultad. Me dicen que tengo que hacer estas dos, con estas dos. Pero aquí está la negación de Q. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? Y observarán, revisarán en el video. Mayor jerarquía antes que lo o la disyunción tiene la negación. Por lo tanto, antes que hacer la disyunción, yo voy a hacer la negación. Vamos a colocar primero entonces la negación. Falso, verdad, falso, verdad. Y ahora sí, ¿con cuál ha sido la real que tengo que trabajar?
con la negación. Ahí suele haber confusiones porque dicen, ¿cuál resuelvo primero? ¿La disyunción o la negación? Tienen que ver la jerarquía. Por eso es muy importante revisar la jerarquía de los conectores lógicos. Primero la negación y ahora sí, entre P y la negación de Q, que es esto de aquí, ¿no? Esto es la negación de Q. Voy a hallar la disyunción. ¿Qué me decía la disyunción? Que es falsa cuando las dos son falsas. Y lo demás, por ende, ¿qué será? Por ende, verdaderas, ¿no? Aquí es falso, falso. Aquí no es falso, no es falso. Por lo tanto, todas las demás deben de ser verdaderas. Hemos terminado la segunda solución. Ahora, entre la primera solución y la segunda solución, yo voy a hacer mi tercera solución final. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué me decía el condicional? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, será falso. Miren, verdadera, verdadero, no hay. Esta es verdadera, la primera verdadera, pero la segunda no es falsa. No hay falsedad. Acá tampoco se cumple, tampoco, tampoco. Por lo tanto, si no se cumple, ¿qué sería? ¿Qué me indicaría? Todos son verdaderas. Y con esto, con este ejercicio en especial, voy a ir a la segunda condición. ¿Sí? De los esquemas moleculares que se llaman. Entonces, condiciones. Ya, la primera condición. Tautología. Si el esquema, todo es verdadero, ¿no? Segundo, contradicción. Y tercero, contingencia. Miren, estas son las condiciones generales que yo debo de reconocer en un esquema tautológico. Vamos a hacerlo con nuestros dos ejemplos y observar cuál de ellos es. Tautología va a ser el esquema cuando todos sus valores de verdad sean verdaderas. Eso va a ser tautología. La contradicción, el esquema cuando todos sean, los valores de verdad sean falsos. Y la contingencia, al menos una verdad o falsedad. No quiere decir que solo debe haber uno, no, solo dice al menos. Puede ser más de una verdad, pero también tiene que ser falsedad, es decir, tiene que ser la mezcla de ambos, verdad y falsedad. Muy bien, vamos al primer ejercicio nuevamente. Miren, esta era la solución, ¿no es cierto? ¿Qué esquema sería? Un esquema tautológico o tautología, contradicción o contingencia. Este esquema sería... Tengo aquí una verdad y las demás falsedad. Por lo tanto, hay variedad entre verdad y falsedad. No puede ser tautología, porque aquí debe ser que todos sean verdad. Contradicción tampoco, porque todos deben de ser falsedad. Lo que me queda, contingencia, al menos uno, verdadera. Por lo tanto, esto es un esquema contingente. Contingencia o también la palabra que mencioné, con un esquema contingente. Muy bien, en el segundo ejercicio, ¿cuál es la respuesta? Esta de aquí, ¿no es cierto? Observen los valores de verdad que me dio. Todos son verdaderos, por lo tanto, ¿qué esquema es? Tautológico. Tautología, ¿no? O esquema tautológico. Muy bien, con esto no olvidarse que tienen que aprenderse los conectivos lógicos y aplicarlos en los esquemas compuestos.
Continuamos con el siguiente ejercicio. En nuestro tercer ejercicio vamos a determinar nuestro esquema molecular, en el cual tenemos que observar cuáles son las proposiciones en el orden alfabético, ¿no? Primero sería T y luego U. Se repiten, por lo tanto solo son dos proposiciones, T y U. De las dos proposiciones, 2 a la n, dos proposiciones, 2 al cuadrado, 4, 2 verdaderas, 2 falsas. Muy bien, tengo verdad, verdad, falsedad, falsedad. La mitad de ellas, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Muy bien, aplicamos en el esquema molecular. Vamos a borrar ya esta parte, ¿sí? Si desean, pueden volver a colocar estos valores de verdad. T. Comenzamos. Tenemos paréntesis, la jerarquía de los paréntesis, ¿sí? La respuesta va a ser en medio de los paréntesis. Esta va a ser la respuesta final. Y aquí, de los cuales primero tengo que resolver el primer paréntesis, luego el segundo, y la respuesta de ambos me va a dar la respuesta final. Muy bien. Entonces, T o U. ¿Cuándo se da esto? Es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Las demás, verdaderas. Muy bien, primera solución. La segunda solución. Aquí vamos a demorarnos un poquito porque me dice la negación de T y la negación de U. Y también tengo nuevamente la disyunción, el O. ¿Cuál tengo que resolver primero? Correcto, la negación. La negación tiene mayor jerarquía que la disyunción. Por lo tanto, me quedaría aquí negación de T primero. Falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de U, falso, verdad, falso, verdad. Y entre ellas es en realidad la respuesta o la segunda solución. Entonces, entre las de azul, vamos a colocar con el rojo, vamos a hacer la disyunción que me indicaba que eran falsedad cuando las dos proposiciones eran falsas. Tengo falsedad, falsedad, falsa. Y las demás no coinciden, ¿no? Solo cuando se da la primera falsedad y la segunda falsedad, o ambas falsas, es falsa. Las demás, por ende, serían verdaderas. Ya tengo mi segunda solución y mi primera solución dan como resultado la tercera solución o la respuesta final. Veamos entonces. La conjunción me decía que es verdad solo cuando las dos proposiciones sean verdades. Estamos trabajando con estas, ¿no? No se olvidarán. Aquí tengo verdad, falsedad, no. ¿Verdad, verdad? Sí. ¿Verdad, verdad? Sí. Por lo tanto, aquí es verdad y las demás por ende serían falsedad. Repito, ¿por qué eran verdad? Porque en la conjunción, si las dos proposiciones son verdaderas, es verdadera y las demás son falsas. ¿Ya? Tenemos nuestro resultado. En este esquema molecular o compuesto, ¿cuál es? Tautológico, contradicción, contingencia. ¿Sido? Como me da tanto falsos y verdaderos, es un sistema contingente, contingencia, ¿no? O contingente. Muy bien, con esto hemos terminado los primeros ejercicios de lógica matemática. No se olviden de suscribirse para ver más ejercicios relacionados.